Ahí está. Y empecé a grabar. Entonces, vamos a generalizar la topología cofinita. ¿Ok? Vamos a tomar capa un número cardinal. Un número cardinal infinito. Los números cardinales finitos, pues son los números naturales, 0, 1, 2, n. Ajá. Pero vamos a considerar un cardinal infinito. Y sea X un conjunto distinto del vacío. Vamos a considerar el siguiente conjunto. Sea tau igual al conjunto de todos los subconjuntos de X, bueno, todos los elementos en el potencia de X, tales que cuando tomamos el complemento de U, o sea, X menos U, y le calculamos su cardinalidad, o sea, cuántos elementos tiene ese conjunto, ese número cardinal resulta ser menor que capa. Y el mismo problema con la topología cofinita. Si no le unimos al vacío, puede que tau no sea una topología, entonces vamos a unirle a tau, vamos a unirle al vacío, perdón. Le unimos al vacío. Y la afirmación es que tau, bueno, vamos a ponerle un índice, tau kappa, para hacer notar que esta topología depende del número cardinal que hayamos tomado. Entonces, afirmación, tau kappa es una topología en X. Vamos a empezar la demostración. Demostración. ¿Qué tenemos que ver? Para que algo sea topología de un conjunto X, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar el vacío y el total. Tiene que ser cerrado bajo uniones arbitrarias. Es decir, si tenemos una familia de elementos en tau kappa, en nuestro caso, la unión de todos esos elementos debe de ser un elemento en tau kappa. Si tomamos una familia finita de elementos en tau kappa, la intersección finita, la intersección desde i igual a 1 hasta el natural n de los ui, debe de pertenecer en tau kappa. ¿Okay? Entonces, tenemos que probar todo eso. Procedemos, demostración. Empezamos con viendo que el vacío y el total están en tau kappa. El vacío está, ¿por qué? Porque se lo pegamos. Literal, le pegamos al vacío y entonces el vacío pertenece en tau kappa por definición. Por definición de tau kappa. El total, ¿por qué pertenece? X pertenece en tau kappa. Pues, ¿qué pasa cuando tomamos el complemento? Permítanme tantito, voy a aceptar otras dos personas. Admitir todo, ok. Ahí está, ok. Entonces, X pertenece en tau kappa, ¿por qué? Porque al tomarle el complemento al todo, o sea, a X, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando el vacío. Entonces, si tomo X menos X, ese es el conjunto vacío. Y si yo le calculo su cardinalidad, la cardinalidad del vacío sabemos que es 0 y seguro, y es un hecho que 0 es menor que cualquier número cardinal infinito. Por mucho es más pequeño 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, X también está en tau kappa, ¿va? 2. Vamos a tomar una familia arbitraria de elementos en tau kappa. Sea U alfa con alfa que pertenece en J, una familia de elementos en tau kappa. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la unión de todos los elementos en tau kappa pertenece en tau kappa. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer el mismo truco que se usó para el caso de la topología cofinita. Vamos a dividir la prueba en dos casos. El caso en que todos los U alfa son vacíos. Ese caso es muy sencillo. Aquí lo ponemos. Caso 1. Si U alfa es igual al vacío para todo alfa que pertenece en J,
Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que, al unir a todos, estás uniendo realmente al vacío, ¿no? Estás uniendo vacío, unión vacío, unión vacío. ¿Qué va a resultar esa unión? La unión de todos los U alfa con alfa que pertenecen J, la unión de los vacíos, que termina siendo vacío. ¿Y el vacío pertenece en tau kappa? Sí, lo acabamos de probar en el punto 1. Entonces este pertenece en tau kappa. Caso 2, que exista un alfa 0, un cierto índice. Está el caso 2, vamos a escribirlo. Supongamos que existe un alfa 0. Si existe un alfa 0 que pertenece en J, tal que U alfa 0 es distinto del vacío, entonces, ¿qué tiene que cumplir? Acuérdense que todos los U alfa pertenecen en tau kappa. Y para pertenecer en tau kappa, ¿qué opciones tienes? Pues para estar en tau kappa hay dos opciones. O eres el conjunto vacío, o el complemento, tu complemento tiene el complemento tiene cardinalidad menor que kappa. Como U alfa 0 es distinto del vacío, entonces debe de cumplir la segunda condición. Es decir, debe de cumplir que X menos U alfa 0 tiene cardinalidad menor que el número cardinal kappa. ¿Ok? Voy a bajar. Recuerden que si hay dudas me dicen. Entonces, bueno, tenemos esto. Entonces hay un uniendo que su complemento tiene cardinalidad menor que kappa. Vamos a unir a todos. Y vamos a tomar el complemento de esa unión. El complemento de esa unión sería esto, ¿no? La unión de los U alfa con alfa que pertenece en J. Aplicamos leyes de De Morgan. El complemento de una unión se termina convirtiendo, se convierte en la intersección de X menos U alfa con alfa que pertenece en J. Tenemos una intersección aquí. La intersección de los X menos U alfa con alfa que pertenece en J. Y como dijimos en la clase pasada, déjenme ver los comentarios. Ok, es lo mismo hace rato. Lo que dijimos en la clase pasada. La intersección es más pequeña que cada uno de los intersectandos. En particular, esa intersección es más pequeña que X menos U alfa 0. ¿Qué cardinalidad tiene X menos U alfa 0? Tiene cardinalidad menor que kappa. Y la intersección de todos se queda contenida en X menos U alfa 0. Entonces la intersección de todos debe ser un conjunto más chiquito, de menor cardinalidad. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la intersección de los X menos U alfa con alfa que pertenece en J es menor o igual que la cardinalidad de X menos U alfa 0 y este es menor que kappa. Por lo tanto, bajo la intersección de los alfa que pertenecen en J de X menos U alfa, este tipo tiene cardinalidad menor que kappa. Pero de aquí, ¿qué podemos concluir? ¿Quién era la intersección de X menos U alfa? ¿Quién era este conjunto? Era X menos la unión de los U alfa con alfa que pertenecen J. Entonces, ¿qué podemos concluir? Por la definición de la topología tau kappa, podemos concluir que la unión de los U alfa con alfa que pertenece en J pertenece en tau kappa. Conclusión, que tau kappa es cerrado bajo uniones arbitrarias. Une a todos los que quieras que estén en tau kappa y al unirlos te da un elemento de nuevamente en tau kappa. ¿Ok? Cualquier duda me comentan. Ahora, ya probamos que es cerrado bajo uniones arbitrarias. Ahora hay que ver que es cerrado bajo intersecciones finitas. ¿Va? Entonces ese es el punto 3. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar una familia finita. I igual a 1 hasta n, una familia finita de elementos en tau kappa. ¿Okay? ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar que la intersección desde i igual a 1 hasta n de los i pertenece en tau kappa. ¿Ok? Bueno, dos casos.
la misma técnica que ocupamos en el caso de la topología cofinita, se divide en dos casos. Un caso es cuando algún UI, con algún índice I, su conjunto correspondiente, o sea, el UI, es vacío. Si algún UI es vacío, ¿qué le va a pasar a toda la intersección? Si un intersectando es vacío, la intersección pues es algo más pequeño y por lo tanto no le queda de otra más que ser el conjunto vacío. Entonces vamos a escribir eso. Caso 1. Si existe un I0, 1 hasta N, tal que UI0 es igual al vacío, entonces, ¿qué pasa con la intersección de todos? Pues la intersección de todos se queda contenida en UI0. UI0 es vacío, el vacío se queda contenido en cualquier conjunto, un sandwichazo ahí, y nos queda que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI es vacío. ¿Ok? ¿Y el vacío pertenece a tau capa? Sí, ya lo habíamos probado en el punto 1. Entonces la intersección finita sí se quedó contenida en tau capa en el caso en el que un intersectando sea vacío. Caso 2. Todos los intersectandos son distintos del vacío. Para cada I que pertenece desde 1 hasta N, su conjunto correspondiente a ese índice es distinto del vacío. Pero como los UI son elementos de tau capa, y si UI es distinto del vacío, ¿qué debe cumplir? La otra condición que caracteriza a tau capa, que es que el conjunto, su complemento tiene cardinalidad menor que capa. Entonces, tenemos que la cardinalidad de X menos UI es menor que capa para cada I igual a 1 hasta N. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a intersectar a todos y vamos a tomar su complemento. Voy a bajar y vamos a hacer esto. Entonces, para cada I igual a 1 hasta N pasa eso. Vamos a hacer lo siguiente. Tomamos X menos la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI. Aplicamos leyes de De Morgan. Leyes de De Morgan, esta intersección se convierte en una unión y eso nos queda la unión desde I igual a 1 hasta N de X menos UI. ¿Ok? Ahora tomamos cardinalidad. Ya que hicimos esa operación de conjuntos, tomamos cardinalidad. Ok. Vamos a dar por hecho algo. Que los números cardinales satisfacen la desigualdad del triángulo. La cardinalidad de la unión es menor o igual a la suma de las cardinalidades. Ok, ahora, los X menos UI tienen cardinalidad, cada uno, X menos UI, tiene cardinalidad menor que capa, cada uno de ellos. Entonces esto se convierte en la suma desde I igual a 1 hasta N de capa. Eso es menor que la suma desde I igual a 1 hasta N de capa, el cardinal capa. Pero es un cardinal infinito y se está sumando una cantidad finita de veces. Se puede probar que cuando tú sumas un cardinal una cantidad finita de veces, te vuelve a dar el mismo cardinal. Pues esto es igual a capa. Es como esto de que sumas la cardinalidad de los naturales con la cardinalidad de los naturales consigo misma y la suma que te da nuevamente la cardinalidad de los naturales, que en términos más sencillos es esto de que la unión de dos conjuntos numerables siempre nos va a arrojar un numerable. La suma se traduce en uniones, de cardinales, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, esto implica que la cardinalidad de X menos la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI es menor que capa. Lo cual, ¿eso qué quiere decir? De ahí que podemos concluir. Podemos concluir que la intersección desde I igual a 1 hasta N de los UI pertenece en tau capa. Ahí está. Fue cerrado bajo intersecciones finitas en cualquiera de los dos casos. En el caso en que algún intersectando fuera vacío y en el caso en que todos los intersectandos son distintos del vacío. Y como todos los intersectandos están en tau capa, en lo que queremos probar que es topología,
La otra opción para estar en tau kappa es que tu complemento tenga cardinalidad menor que el número cardinal kappa. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que tau kappa cumple todos los axiomas para hacer una topología de X. Por lo tanto, tau kappa es una topología de X. Voy a bajar. Y entonces, por lo tanto, X, tau kappa es un espacio topológico. Ahí está. Ahora, a lo mejor de principio no se ve por qué esta topología generaliza la topología cofinita. Bueno, vamos a hacer notar eso. ¿Ok? Esta topología, esto que acabamos de probar es una topología muy general, porque por cada cardinal que tú des, obtienes una topología. Por ejemplo, tomas a kappa como al F0 es el número, es la cardinalidad de los números naturales, y obtienes una topología. Tomas kappa como al F1, que es el cardinal sucesor inmediato de al F0, y obtienes una nueva topología. Al F2, al F3, al F omega, sigues con todos los cardinales y por cada cardinal obtienes una topología. Pero vamos paso a paso. Voy a bajar. Si hay dudas, me dicen. Caso particular, así le vamos a poner. Caso particular. Si kappa es igual al F0, ahí está al F0, que al F0 recuerden que es la cardinalidad de los números naturales, entonces, ¿quién sería tau kappa? Pues tau kappa sería tau al F0. ¿Y cómo se describiría ese conjunto? Como todos los elementos en el potencia de X, tales que la cardinalidad de X menos U es menor al F0. O sea, son aquellos conjuntos cuyo complemento es, ¿qué es más chiquito que ser numerable? Antes de lo numerable, ¿qué está? Lo finito. Entonces, son todos los elementos en el potencia de X cuyo complemento es finito. Eso es lo que estamos diciendo en el fondo. Unión el vacío, por supuesto. Entonces, este conjunto lo podríamos escribir como todos los U en el potencia de X, tales que X menos U es finito. Unión el vacío. Pero ¿esa qué topología es? Es la topología cofinita. Otro caso importante, que también tiene un nombre especial, que es cuando kappa es igual al F1. Al F1 es el cardinal sucesor inmediato de al F0. O el cardinal sucesor simplemente. Se le pone un más. ¿Qué se refiere a ese más que se le pone arriba el número cardinal? A que consideras el tamaño de cardinales más que sigue después del F0. El cardinal sucesor inmediato. ¿Ok? Es al F1, bajo ciertas hipótesis. Al F1 es la cardinalidad de los reales, bajo la hipótesis del continuo. Al F1 es la cardinalidad de los reales. Pero si no suponemos hipótesis del continuo, al F1 y la cardinalidad de los reales, no se puede probar que sean iguales. ¿Ok? Bueno, si kappa es al F1, ¿a quién tenemos? Vamos a describir al F1. Digo, a tau kappa, con kappa igual al F1. Tau kappa nos quedaría como tau al F1. Tau al F1 son todos los U que pertenecen al potencia de X, tales que su complemento es tiene cardinalidad menor que al F1. Pero recuerden, al F1 es el cardinal sucesor, es el sucesor de al F0, el sucesor inmediato. Entonces, si tengo un número cardinal que es menor que al F1, ¿quién puede ser? Pues puede ser al F0, la cardinalidad de X menos U, ¿quién puede ser? O es al F0 o es un conjunto finito. Ajá. Por lo cual, podemos decir que
este conjunto es el conjunto de los U que pertenecen al potencia de X, tales que X menos U es a lo más numerable. Unión, el unitario del vacío. ¿Okay? Entonces, esa es una descripción un poquito más sencilla de tau Aleph 1. Ajá. Esa topología tiene un nombre que la vamos a ocupar en varios ejemplos y contraejemplos que vamos a ver después. A esta topología se le conoce como la topología connumerable. ¿Ok? Entonces, esos son dos casos particulares de la topología tau kappa. Kappa puede ser cualquier número cardinal infinito. Y ahí está. Tenemos un ejemplo. Ahora, un ejercicio para ustedes, muy, muy sencillo. En realidad, yo creo que este ejemplo lo podrían, es cuestión nada más de reflexionarlo, ¿no? Igual no hay nada que escribir, considero, pero bueno, esa es mi manera de verlo. Igual si lo escriben, está perfecto. Ejercicio. Lo dejo como un problema. Demostrar que tau igual a, vamos a poner a 0 y 1, a 0, al vacío, y ¿a quién más? No, y ya, nada más. Ahí está. Borro esto. Es una topología en el siguiente conjunto. O sea, el conjunto donde se va a definir, donde está definida la topología tau, es el conjunto que tiene por elementos a 0 y 1. ¿Y cuál es la topología? La topología tiene a... Ahí le faltó algo, perdón. Faltó algo aquí. Tiene a 0, pero también debe tener el vacío. Exactamente, muchas gracias. Entonces está el total, está el unitario del 0 y el vacío. Ajá. Es una topología, tiene un nombre esa topología, es la topología de Sierpinski. Ahí está, la topología de Sierpinski. Hagan ese ejercicio y otro más que ahorita vamos a ocupar para la parte de comparación de topologías. Demostrar que tau igual a ABC AB A y el vacío es una topología en el conjunto X definido como A, B y C. ¿Okay? Si se dan cuenta, ahí ya metimos al total. El total es A, B y C, el conjunto que tiene como elementos A, B y C. ¿Está el vacío en tau? Sí, está el vacío. Se puede verificar haciendo varios casitos que es cerrado bajo uniones arbitrarias y es cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces, esos dos quedan como ejercicios y ya. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a algo que, como les había dicho, es de álgebra superior 1 o teoría de conjuntos 1, que es lo de órdenes parciales, órdenes lineales, buenos órdenes, elemento máximo, mínimo de un conjunto, y eso nos va a servir para muchas cosas que después vamos a hacer. Ajá. Entonces, bueno, paso a eso. Si hay dudas, díganme. Vamos a eso. Y vamos a llamarle órdenes. Vamos a llamarle órdenes. Órdenes. Ok. Entonces, vamos a dar una definición de conjunto parcialmente ordenado. Vamos a considerar un conjunto X, un conjunto distinto del vacío, y vamos a considerar una relación que le voy a llamar menor o igual. Una relación. Decimos que esa relación es un orden parcial si, solo si satisface lo siguiente. Uno, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que ser reflexiva. Sí, solo si cumplen las siguientes condiciones. Uno, para cualquier
A que pertenece en X, para cada A que pertenece en X, A, debe de pertenecer en la relación. 2. Para cualesquiera AB que pertenecen en X, tales que se cumple que A, B pertenece en la relación y B, A pertenece en la relación, si pasa eso, entonces A debe ser forzosamente igual a B. Y el punto 3. Para cualesquiera A, B y C que pertenecen en X, los cuales cumplen lo siguiente: A, B pertenece en la relación y B, C pertenece en la relación, entonces A, C pertenece en la relación. ¿Ok? Esa última condición se le conoce como la transitividad. Esta es transitividad. La segunda es antisimetría. Y la primera condición es reflexividad. Reflexiva. La relación es reflexiva. Entonces, una relación es un orden parcial si y solo si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y para hacer más ligera la anotación, para tener una anotación un poquito más sencilla, vamos a hacer lo siguiente. En vez de poner A, B que pertenece en la relación, como tendría que ser, lo que vamos a hacer es ponerlo de la siguiente manera. Esto es simplemente notación. Porque recuerden que una relación en un conjunto X, formalmente, una relación en un conjunto X es un subconjunto de X cruz X. Ajá. Y si estoy diciendo que el menor o igual es una relación en X, entonces sus elementos de la relación, ¿qué son? Son parejas ordenadas. Pero para aligerar la notación vamos a ponerle, como indiqué, ¿no? En este cuadrito, un A menor o igual. ¿Ok? Bueno, ahora, esto se estudia en Superior 1, se estudia también en Teoría de Conjuntos 1, y lo que voy a hacer es un repaso muy rápido de todo esto. Así que voy a bajar y voy a introducir varios conceptos. Ahorita va a ser un recordatorio. Un recordatorio, vamos a llegar hasta cierto punto donde ya vamos a meternos con las topologías de un espacio, de un conjunto X. ¿Ok? Definición. Vamos a considerar un conjunto parcialmente ordenado. Ah, bueno, ahí me faltó decir algo acá arriba. ¿Dónde está? Aquí. Al menor igual se le conoce como orden parcial. Y a la pareja, X, la relación, el orden parcial, se le conoce como un conjunto parcialmente ordenado. ¿Ok? Entonces, bueno, ya. Pasamos a la definición. Definición. Vamos a considerar un conjunto parcialmente ordenado. Decimos que, y aquí se viene una serie de definiciones, es una definición que tiene varias definiciones dentro. Así que bueno, vamos a empezar. 1, A y B que pertenecen en X son comparables. Sí, solo si sucede lo siguiente: A es menor o igual a B o B es menor o igual a A. En caso contrario, decimos que son incomparables. 2. Tomemos A subconjunto de X. A0, que pertenece en A, subconjunto de X, es elemento máximo.
de A. Sí, solo sí, ¿qué pasa? Sí, solo sí, para cualquier elemento que tomemos en el conjunto A, para cualquier A que pertenece a, debe de suceder que A es menor o igual que a 0. ¿Ok? A 0 es el más grande entre todos los elementos del conjunto A. De manera similar, se define elemento mínimo. A 0 que pertenece a subconjunto de X es elemento mínimo de A, sí, solo sí, para cada A que pertenece a 0 es menor o igual a A. Voy a bajar hasta acá. 4. Alfa que pertenece en X es una cota superior de A. Es una cota superior de A. Sí, solo sí. ¿Qué pasa? Para cada A que pertenece A es menor o igual que alfa. Observa que aquí no estamos pidiendo que alfa sea un elemento del conjunto A. Puede que sea elemento del conjunto A o puede que no. Ajá. Aquí alfa puede salirse del conjunto A y podemos hablar de la cota superior. En cambio, en el caso de los elementos máximos y mínimos, el elemento máximo del conjunto A debe de ser un elemento también del conjunto A. ¿Ok? 5. Alfa que pertenece en X es una cota inferior de A. Sí, solo sí. Para cada A que pertenece en A, alfa es menor o igual a A. Bajo. 6. Ahora vamos a darle vamos a pedirle al parcialmente ordenado, al conjunto parcialmente ordenado, que satisfaga más propiedades, que sea una estructura más rica. ¿En qué sentido? ¿Va a ser una estructura más rica? Bueno, voy a escribirlo. X es un orden lineal si, solo si, todos sus elementos son comparables. ¿Eso qué quiere decir? Pues toma tú dos elementos del conjunto X. Cualesquiera dos que te tomes, siempre uno es menor o igual que el otro o se da la desigualdad contraria. Es decir, para cualesquiera A, B que pertenecen en X, debe de suceder que se debe cumplir que A es menor o igual a B o B es menor o igual a A. ¿Ok? 7. Vamos a darle todavía más riqueza a esta estructura de parcialmente ordenado. X con su relación de orden es un buen orden. Sí, solo sí. Tú siempre que tomas un subconjunto no vacío de X, para cualquier A subconjunto de X no vacío, siempre ese conjunto debe de tener elemento mínimo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está toda la sucesión de definiciones sobre los conjuntos parcialmente ordenados, linealmente ordenados, buenos órdenes. También dimos la definición de elemento máximo, mínimo, cota superior, cota inferior. Son conceptos que no son difíciles de entender, son muy sencillos, se ocupan mucho en teoría de conjuntos y nosotros también los vamos a ocupar para dar ejemplos de espacios topológicos. ¿Ok? Bueno, aquí están todas enumeradas. No hay ninguna duda. Si hay dudas, comenten, por favor. O por el micrófono, como ustedes quieran. ¿Va? Bueno, voy a bajar. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, la primera aplicación de todo esto es para comparar topologías. Topologías en un mismo conjunto X. Hasta ahorita, ¿qué espacios topológicos hemos construido? Vamos a checar. Comparación de
topologías. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tomamos un conjunto, el que sea, bueno, no vacío, simplemente no vacío, sea X distinto del vacío, y en ese conjunto definimos diferentes topologías. Hemos definido la topología discreta, sea X distinto del vacío, y en ese conjunto hemos definido la topología discreta, la topología indiscreta, la topología cofinita, conumerable, y en general la topología tau kappa, ¿no? Donde kappa es cualquier número cardinal infinito. O sea, en un mismo conjunto estamos definiendo diferentes topologías. Ajá. Ahora, lo que queremos es encontrar una manera de compararlas. Buscamos una manera de comparar las diferentes topologías en X. Tienes tu bolsa de topologías, ajá, y las queremos comparar. Todas son topologías de un mismo conjunto, del conjunto X. Entonces las queremos comparar. Pero todo esto de compararlas lo vamos a meter en el contexto de los conjuntos parcialmente ordenados. Entonces, para ello, vamos a definir un conjunto especial, al cual le vamos a llamar tau X. Sea tau X, ponemos tau, después un paréntesis, la X, y ¿eso qué denota? ¿Ese conjunto quién es? Es el conjunto de todos los elementos en el potencia de X. No, perdón. Son todos los es el conjunto de subconjuntos del potencia de X. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que tau es una topología en X. Entonces estamos en esta situación. Voy a bajar tantito. Aquí tenemos a nuestro conjunto X. Y X tiene a sus elementos, por supuesto. Aquí están algunos de sus elementos. Pero en otro universo, que es completamente distinto a X, que es el potencia de X, vamos a fijarnos en algunos subconjuntos de él. Por ejemplo, este. ¿Y en qué subconjunto nos vamos a fijar? ¿En cualesquiera? No. Vamos a fijarnos en aquellos subconjuntos del potencia de X que son topologías. Tau 1, tau 2 y todos esos subconjuntos del potencia de X que son topologías de X, los vamos a meter en una bolsa. En esa bolsa, voy a bajar. Ahí está. Ahí está. En esa bolsa, los elementos de tau X, ¿qué son? Los elementos de tau X bueno, en tau X son puntos, pero respecto a X, ¿qué son? Son topologías de X. Entonces, cambia la naturaleza de los elementos. X tiene ciertos elementos, pero pasas al potencia de X y hay una manera de relacionar los elementos del potencia X con los elementos de X. No, porque son de diferente naturaleza. Los elementos del potencia de X, ¿qué son? Los elementos del potencia de X son subconjuntos de X. Entonces, un elemento del potencia, por ejemplo, el que estoy dibujando aquí de color azul, sería, si lo vemos en X, sería todo un subconjunto. Si este es P, en X sería un subconjunto de X, ¿ok? Bueno, al final solo nos vamos a fijar en todas las topologías que se pueden definir en el conjunto X, ¿ok? Y vamos a compararlas. ¿De qué manera? Voy a bajar. Y vamos a hacer lo siguiente. Definimos un orden parcial en tau X de la siguiente manera.
Vamos a tomar dos topologías. Y decimos que tau 1 es menor o igual a tau 2. Sí, solo sí. Tau 1 es un subconjunto de tau 2. Tau 1 y tau 2 son subconjuntos del potencia de X. Son subconjuntos del potencia de X. Pero al final de cuentas, tau 1 y tau 2 siguen siendo conjuntos. Entonces, ¿cómo puedo comparar esos dos conjuntos? Pues vía la contención de conjuntos. Ajá. Entonces decimos que tau 1 es menor o igual a tau 2. Sí, solo si tau 1 es un subconjunto de tau 2. Y en ese caso, decimos que tau 2 es una topología más fina que tau 1. Tau 2 es una topología más fina que tau 1. Y tau 1 es una topología más gruesa que tau 2. Tau 1 es una topología más gruesa que tau 2. ¿Ok? Entonces, así es como se pueden comparar todas las topologías de un conjunto X. ¿De qué manera? Las metes en una bolsa a todas las topologías que se puedan definir en X y cómo las comparamos vía la contención. Y si tau 1 es un subconjunto de tau 2, entonces decimos que tau 2 es una topología más fina que tau 1. Y tau 1 es una topología más gruesa que tau 2. ¿Ok? Esto va a ser muy útil cuando hablemos de la menor topología inducida por una familia de topologías en un conjunto X, cuando definimos al producto topológico, a la suma topológica, estos conceptos se van a ocupar bastante. Y también vamos a ocupar lo de los parcialmente ordenados cuando definamos la topología de orden. ¿Ok? Voy a bajar un poquito. Y vamos a hacer la siguiente afirmación. Afirmación. Tau X con la relación de contención es un conjunto parcialmente ordenado que no es un orden lineal, no linealmente ordenado, y con elementos, elementos máximo y mínimo. O sea, en el conjunto de todas las topologías de un conjunto X, siempre vamos a tener la topología más chiquita, la topología más gruesa. Y también vamos a tener la topología más grandota, que va a ser la topología más fina. Ajá. ¿Cuáles son? Va a ser la topología indiscreta y la topología discreta. Aparte, con esta relación, la relación de contención, tenemos un conjunto parcialmente ordenado, pero que no es lineal. No es un conjunto linealmente ordenado. No todas las topologías se van a poder comparar. ¿Ok? Lo de parcialmente ordenado no lo probamos. Es una prueba muy, muy sencilla. La voy a dejar como un ejercicio. Lo de ser lineal, vamos a dar un ejemplo. Y los elementos máximos y mínimos vamos a exhibirlos en estos 8 minutos que nos quedan. ¿Ok? Entonces, bueno. Lo de parcialmente ordenado no lo vamos a ver. Ajá. Pero sí lo de que no es un orden lineal. Vamos a considerar dos topologías. Sea tau 1. Vamos a pensar que X es este conjunto. X es el conjunto A, B y C. Y vamos a definir a tau 1 de la siguiente manera. Como el vacío, como A, B y C, como A y como AB. Esa topología es la topología del ejercicio que les dejé al principio de la clase, ¿ok? Vamos a modificarlo un poquito. Vamos a considerar tau 2 igual a el vacío A, B y C, tiene el total. Ajá. En vez de tomar el unitario de A, vamos a considerar el unitario del conjunto B. Y el conjunto que tiene por elementos A y B. Se puede verificar que ambas son topologías. ¿Ah? Se quedó como ejercicio esto hace rato. Lo dejé como un ejercicio. ¿Ah?
La cosa es que son topologías, pero no se pueden comparar. Son topologías incomparables. Tanto tau 1 como tau 2 pertenecen al conjunto de topologías del conjunto X. Ajá. Pero no ocurre, tau 1 no se puede comparar con tau 2 y tau 2 tampoco se puede comparar con tau 1. Son incomparables, son topologías incomparables. Ustedes lo podrían verificar porque nuestra relación ¿cuál es? Es la de contención. Y pueden ver que tau 1 no se queda contenido en tau 2 y tampoco tau 2 se queda contenida en tau 1. ¿Ah? Este es un ejemplo de dos topologías que son incomparables. Ahora una pregunta. ¿Cuál es la topología más chiquita y cuál es la topología más grande? Vamos a observar lo siguiente. Vamos a checar eso. Tomemos una topología arbitraria en un conjunto X. Sea tau en tau X. Aquí X es cualquier conjunto no vacío. ¿Ok? O sea, esto ya es esa parte de lo que se hizo arriba, ¿no? Arriba vimos que existe un conjunto X en el cual se pueden definir dos topologías, las cuales son incomparables. Pero ahorita lo que vamos a ver es que en cualquier conjunto arbitrario, cuando considero el conjunto de todas las topologías, siempre existe la más chiquita y la más grande. Entonces tomamos tau en tau X. ¿Ah? ¿Y qué tiene? Tau, por ser topología, segurito tiene al vacío y al total. Como tau es topología en X, entonces segurito está el vacío y está el total. Pero estamos de acuerdo que entonces, tanto el vacío como el total, el conjunto que tiene por elementos al vacío y al total, es un subconjunto de tau. ¿Estamos de acuerdo? Y por definición, tau, ¿dónde vive? Tau es un subconjunto del potencia de X. Por otra parte, tau, por la definición de topología, es un subconjunto del potencia de X, ¿ok? Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el vacío, el total, es un subconjunto de tau, y a su vez tau es un subconjunto del potencia de X. Pero fíjense que los extremos de estas contenciones son también topologías. ¿Cuáles son? Una es la topología indiscreta, la que tenemos del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos la topología discreta. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que cualquier topología que definamos siempre se va a quedar entre la indiscreta y la discreta. Siempre va a pasar eso. ¿Ok? Entonces, bueno. Yo creo que hasta aquí le dejamos. Mañana no viene el profesor, pero yo voy a dar la clase. Entonces nos vemos a la 1. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí le dejamos. ¿Hay alguna duda de lo que se vio? No. No, ok, perfecto. Y si vas a dar mañana todas las clases en este link o en el del profe. Con el link que yo les di. Con el Ok. que... ¿Vale? Sí, gracias. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Chao. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye, bye. Sale, nos vemos yo. Hasta luego, Vic.